Ok, como les estaba diciendo, para la próxima, si van a faltar, ya sea a toda la clase o van a ingresar tarde, por favor, deben de notificarlo. Deben de avisar al grupo, disculpe, no pueden ingresar a la clase hasta después de tal hora, o si no, disculpe, no puedo ingresar a clase el día de hoy por tal motivo. Ok, esperemos un segundito que todavía está ingresando una personita para poder continuar con lo que les estaba hablando. Ok, muy bien. Necesito que enciendan sus cámaras. Recordemos que debemos de mantener nuestras cámaras encendidas durante la clase. Muchas gracias. Entonces, lo que les estaba mencionando era precisamente que ya sea que nos estamos refiriendo a una persona por su nombre, si nosotros estamos hablando de una persona por su nombre es porque ya sabemos femenino o masculino. Y de todas formas, siendo femenino o masculino, ella o él, el verbo to be que vamos a estar utilizando para conjugarlo siempre va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasaría con el caso de they, ellos, in the mall, en el centro comercial? They in the mall. Aquí nos falta una, un verbo. ¿Con qué verbo puedo decir que ellos están? Are. They are. Muchas gracias, Tiffany. They are in the mall. Ellos están en el centro comercial. ¿Por qué? Porque el uso del are puede ser ellos son o ellos están. ¿Y qué pasaría en el caso de they? Ok, en el caso de arriba vemos que la traducción es ellos están en el centro comercial. Ahora, si yo me refiero a ellos, son mis primos, les quiero preguntar, ¿el verbo sería el mismo o uno diferente? Sería el mismo para mí porque se está refiriendo a varias personas. No lo digo por eso. ¿Qué significado tiene para que yo lo pueda decir? Ellos están y ellos son. Ujú. Dicen, puede ir al baño. Ya les he dicho, si van a ingresar a la clase, por favor, ya deberían de haber ido al baño. Puedes ir al baño. Es que, No pasa nada, ve al baño. Pero mientras tanto, necesito que cualquier persona que esté aquí en el Zoom me diga, ¿por qué me puedo referir a ellos que están en el centro comercial y decir ellos son mis primos con el mismo verbo? ¿Por qué? Supongo que porque El verbo termina en ese significa ser no cos. estar. A ver, dame un segundo, Rafael. Gabriela, ¿puedes repetir lo que estabas diciendo? Porque el verbo to be significa ser o estar. Muy bien, entonces, si el verbo to be significa ser o estar, esto implicaría que yo puedo usarlo independientemente de si me refiero a ellos están o ellos son, porque significa ambos. Entonces, la única manera de que nosotros sepamos cómo lo están utilizando, ya sea ellos están o ellos son, es escuchando el contexto en el que lo dicen. Por ejemplo, they are my cousins. No puedo decir ellos están mis primos, ¿verdad? Ellos están mis primos, no suena lógico, no sería lógico. Para entenderlo debemos de pensar ellos are. ¿Qué significaba are? Are significa ser o estar. Entonces, ellos están mis primos, no suena bien. Ellos son mis primos. ¿Ok? Entonces, I at school, yo en la escuela. ¿Quién me dice cuál sería el verbo que se utilizaría acá? Am. mm, Muy bien. ¿Y qué significa el am en este caso? ¿Qué Ser significa no estar.
Estoy. Ok, en este caso, el I am se refiere a yo estoy. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo I am y pongo mi nombre, Bárbara? I am Yo soy. Bárbara. Sería soy. Yo soy Bárbara, creo. Muy bien, es yo soy Bárbara. ¿Por qué? Porque el verbo to be, que puede ser am, are o is, se refiere a yo soy o yo estoy. Tú eres, tú estás. Ellos son, ellos están. Ustedes son, ustedes están. Ella es, ella está. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay de my neighbors very noisy? ¿Cuál sería el pronombre personal en este caso específico? Are. No, el pronombre personal, no el verbo to be. They. Muchas gracias. El pronombre personal es they. ¿Y cómo sabemos que el pronombre personal es they? Porque está hablando en plural. A ver, y en este caso, ¿cómo yo sé que estoy hablando de más de una persona? Por la Sí, S. muy bien. Sin leer la traducción, puedo saber que estoy hablando de un grupo de personas, de varias, porque terminan en S. ¿A qué me refiero con que terminan en S? Cuando una palabra como cousin, en este caso, cousin es primo, pero si le agregamos una S al final, nos estamos refiriendo a varios, a más de uno. Exactamente igual que en el español, que puedo decir él es mi primo y decir ellos son mis primos, refiriéndome a varios. Termina en S. Entonces, en este caso, vecino se dice neighbor. Neighbor. Déjenme. Ok, neighbor. Ok, sin la S. Neighbor sin la S de por sí ya significa vecino. Pero si le agregamos una S al final, nos estamos refiriendo a más de uno, a varios. My neighbors. Entonces, si they es el pronombre personal porque nos estamos refiriendo a varios, ¿cuál es el verbo to be que se conjugaría? Are. Muy bien. They are. My neighbors are very noisy. Ahora, no sé qué está pasando con el Word. Ok, ¿y qué pasa si yo pienso en they? ¿Cuál sería el verbo to be que utilizaría solamente con they? Are. También are. Ar. They are. Muy bien. Ok, si me dan un segundito, voy a cerrar el documento un momento porque me está dando un error y ya mismo lo vuelvo a abrir. Denme un segundo. Ok, aquí estoy de regreso con el documento. Entonces, en el caso de que yo hable de John, John será hombre o mujer. He. ¿Es un hombre? Sí. Es un nombre. Ya, Su entonces, pronombre sería he. si estamos hablando de un hombre, el pronombre personal de un hombre es he. Y ahora, ¿con cuál verbo to be se conjuga he? Is. Is. She. She. Disculpa. A ver, con este pronombre personal he se conjuga is, el verbo is, ¿ok? Él es o él está. Entonces, si yo pongo John is busy today, ¿a qué me refiero? ¿Estoy hablando de John está o John es? Primero escuchen. Busy today
significa está, bueno, John es ocupado today, ocupado hoy. Busy today, ocupado hoy. John is busy today. Me estoy refiriendo a John es o a está. Está. ¿Y cómo sé cuál es la diferencia entre eso está? ¿Sé cuál es la diferencia? ¿Cómo lo puedo distinguir? Por cómo está acompañado el resto de palabras y por qué será Muy bien, estar ocupado en vez, o sea, porque está ocupado en vez de es ocupado. muy bien, muchas gracias, Rafael. Entonces, cuando estamos hablando de el verbo to be, que es ser o estar, independientemente de su significado en español, tenemos que buscar el significado en inglés de la palabra que está al lado, ¿ok? Para saber el contexto. Con el contexto podemos saber si se está refiriendo a es o está, ¿ok? En este caso, John is busy today. John está ocupado hoy. Y ahora, Teacher Bárbara. ¿Cuál será el pronombre personal de Teacher Bárbara? She. She. Ya. Y si su pronombre personal es she, ¿cuál sería el verbo to be que utilizo para hablar de ella? Is. Muy bien, she is. ¿Y qué hay de my parents? My parents es mis padres. They. Muy bien. El pronombre personal de my parents es they. ¿Y por qué yo sé que es they? Porque está hablando en plural. Porque habla de ellos. Sí, Porque está hablando en plural. ¿Y cómo sé que está hablando en plural? porque se refiere a varias Porque they personas, es en de este ellos. caso varios padres. No, no me lo digan así. ¿Cómo sé que esta palabra de aquí está hablando de más de uno? Por la Porque S. tiene ese. Porque tiene una S al final. Entonces, parents es como padre o representante, ¿ok? Parents, padre, en general. Independiente de si es padre o madre, esto es una palabra neutral. My parents. Ahora, si digo parents con una S al final, ya yo les he dicho, la última letra de una palabra puede cambiar el significado. ¿Y por qué es importante saber esto ahorita? Precisamente porque en este caso sí le cambia el significado. En lugar de referirme a uno, me refiero a varios, ya sea más de dos, ¿ok? Entonces, my parents, ya sabemos que estoy hablando de they, que es más de dos. ¿Por qué? Porque tiene una S al final y la S significa que estoy hablando de varios. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be que se utilizaría para my parents? Are. Are. My parents are sleeping. Sleeping significa durmiendo. Entonces, en este caso, si durmiendo se dice sleeping, ¿cuál sería entonces el significado del are en esta frase? Están. Están. My parents are sleeping. Mis padres están durmiendo. Muy bien. Entonces, no nos quedan muchos. Continuemos. My cat. ¿Cuál es el pronombre personal de my cat? It. 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 No les estoy preguntando por el verbo to be, solamente por el pronombre personal de my cat. It. A ver, no A ver, sé porque como tal no está diciendo el género.
Alguien Así por que ahí por dijo eso soy. que es it. A ver, en este caso, la persona que dijo que es it, ¿cómo sabes tú que es it el pronombre personal de mi gato? Porque estamos hablando de un objeto prácticamente, porque no tiene género. No, estamos hablando de un animal. Recordemos que los animales, si no sabemos el género, se dice it, neutral. No de un objeto, porque estamos hablando de un ser vivo. Los objetos no tienen vida, pero en este caso, como no sé el género, digo que es it. Ahora, en algún momento en esta frase, ¿sabemos cuál es el género de mi gato? No. No sabemos cuál es el género de mi gato porque en ningún momento se especifica, ¿verdad? Entonces, si no se especifica el género de mi gato, es it. Pero yo digo, pero si yo te dije antes que mi gato es macho, entonces, ¿cuál sería el pronombre personal? Y Sí. Muy bien, el pronombre personal sería he. Pero la cosa es que en este caso estamos hablando de un gato en general, no estamos hablando de el gato macho o la gata hembra. No sabemos porque no nos están dando el contexto, solamente me están diciendo, mi gato está comiendo algo. Entonces no tenemos el género, por eso, si no sabemos el género, es it. Todos los animales cuyo género no sepamos se dicen it. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be que se utilizaría para acompañar my cat? es Muy bien. Ahora les voy a decir, eating something significa comiendo algo. My cat, mi gato, is. ¿Cuál sería el significado de is en este caso? Está. Muy bien, mi gato está. Entonces, my cat, mi gato, está eating something, comiendo algo. Y ahora, ok, nos quedan 2 minutos para que se nos acabe el tiempo de la clase. Así que lo que les quiero mencionar brevemente antes de terminar con la clase es que como tarea, precisamente en la clase anterior les pasé este mismo documento. em, como tarea, lo que pueden hacer es copiar esto de acá en sus cuadernos. Ya está en el documento que se les mandó el día viernes, que es este mismo documento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a rellenar esto, van a copiarlo en su cuaderno, van a llenarlo y lo van a mandar, ¿ok? En el caso de Gerson, Gerson, tú puedes mandar un audio con con el verbo que serviría para estas palabras, ¿ok? Para estas frases. Bueno, Pero el resto sí les va a tocar llenarlo en sus cuadernos, tomarles foto y mandarlo al grupo, ¿ok? Con su nombre, por favor. No manden las fotos sin su nombre. Ya le puse la foto en el WhatsApp, entonces le voy a poner abajo como comentario tarea de Bárbara Méndez, tarea de Anay Morales, tarea de Nayeli Tix, así mismo. Y bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero tengan un lindo resto del día y nos vemos el día miércoles. Recordemos que hay que entregar las clases antes de la próxima clase. Tenemos que entregar la tarea antes de la clase del día miércoles. Bye everyone. Bye, Miss. teacher. Bye.